como uno aprende. Me atrevo a decirles que si en este momento les preguntara algunos de los elementos que estaban en la documentación que se les mandó como preguntas, probablemente ni se acuerden. Y eso es normal, porque la memoria de las personas está diseñada para olvidar. Así que si alguien dice, tengo buena memoria, es que significa que es bueno para olvidar. ¿De acuerdo? La función principal de la memoria es olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, con este concepto en mente, queda más o menos claro, espero yo, para todos ustedes, que no es útil, realmente no es útil hacer ejercicios por memoria. Así que poco a poco, porque sé que durante toda la formación es básicamente todos los exámenes son de memoria, vamos a tratar de iniciar un proceso para poder ver las cosas con una perspectiva un poco diferente, ¿ya? Y esa estructura un poco diferente va a implicar que podamos hacer preguntas cada vez más de análisis, y donde no hay una respuesta específica o concreta o única, o si la hay, requiere un proceso de análisis previo, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundito, estoy tratando de... Perdón, estoy tratando de abrir un archivo que tiene evidentemente un tema de clave. Entonces, les digo esto porque cada vez en los cuestionarios voy a entrar más ideas de ejercicio, y menos de memoria. ¿De acuerdo? Disculpen un segundito, estoy con un poco de rinitis alérgica que me da siempre en las mañanas. Ok, bueno, mil disculpas. Bueno, voy a compartir pantalla para hoy. Es de las pocas veces en que utilizo presentaciones. No suelo utilizar presentaciones en general. ¿De acuerdo? Así que... Ok, ahora ya no es reverberancia. Perfecto, entonces vamos a ver de compartir pantalla en una presentación sobre los parámetros en epidemiología. Ok, bueno, voy a cortar la cámara porque no necesitan verme, de hecho, para esta parte. Y vamos a ir viendo un poquito el tema de cómo se estructura la epidemiología. Habíamos dicho que la epidemiología era esa parte de las ciencias de la salud que estaba enfocada a estudiar las enfermedades. ¿Qué de las enfermedades? Lo que está relacionado con su frecuencia, su distribución, las determinantes y factores que influyen en la ocurrencia de estas enfermedades, y todo esto ¿con qué objetivo? Con el fin de tomar decisiones en salud, es decir, para el control de estas enfermedades, su prevención y su control.
Así que a partir de ahora vamos a manejarnos bajo este concepto, y este concepto tiene una raíz muy poderosa, que es la toma de decisiones. Para tomar decisiones, entenderán ustedes de que necesitamos tener información básica. Si yo le dijera, por ejemplo, a ver, ¿a quién? A Elizabeth, que está acá en sala, y le digo, mira, yo conozco a un muchacho, se llama José Fernández Zun, ¿de acuerdo? Cásese con él. ¿Qué me va a decir Elizabeth? O sea, salvo que esté muy desesperada por querer casarse, la primera pregunta me dirá, ¿y quiéncito? Pues es esa persona, ¿no ve? Y saber de esas características. Entonces, el tomar decisiones requiere tener información, y la epidemiología es la que nos da la información para tomar las decisiones en salud. Por eso es que la epidemiología útil para tomar decisiones con un paciente específico, con mis pacientes en el hospital, en el centro de salud, en mi comunidad o incluso a nivel nacional o mundial. Y lo hemos visto como en la pandemia del COVID, ¿de acuerdo? Ahora, esta información básica se conoce en general como parámetros epidemiológicos. Entonces, estos parámetros epidemiológicos, ¿en qué se basan? Está descrita en su definición. Necesito saber la frecuencia, es decir, cuántos casos hay de algo y su distribución. Y esa distribución va a estar relacionada con la frecuencia. Es decir, el primer parámetro epidemiológico es la frecuencia. ¿Cuánto de qué enfermedad ocurre? ¿Cuánto hay? Imaginemos, por ejemplo, en la gráfica que tengo 10 personas y tengo 3 personas con una enfermedad febril, las que están en rojito. ¿Sí? Ok, tengo 3 de 10. Esa es una frecuencia, es un número, una cantidad. Pero esta información es obsoleta, no me dice absolutamente nada. 3 personas con fiebre y no sé más nada. ¿Qué necesito saber? Necesito saber su distribución. Y la distribución puede ser eminentemente una distribución de tipo geográfica. En este caso, por ejemplo, estas personas parecen encontrarse en la zona tropical, en la Amazonía, Pando, Beni, ¿no? Hasta podría ser parte de Santa Cruz o de Chapare. Así que está ocurriendo estos casos en un lugar. Así que la primera distribución es la distribución geográfica. Pero también me interesa la distribución de tiempo. No es lo mismo que esto haya ocurrido en un periodo de tiempo específico, digamos en este ejemplo 2018, a que estos casos hayan ocurrido en la última semana los 3, o que en un solo día aparecen estos 3 casos. O por el contrario, de que estos 3 casos han ocurrido en los últimos 100 años, lo que da como que a un caso cada 30 años. O sea, ¿me entienden? La comprensión de esa enfermedad es diferente. Lo que voy a hacer es totalmente diferente según la distribución en el tiempo, según su distribución geográfica. Y el otro elemento son las determinantes que me van a dar la característica en persona. Es decir, estas personas, ¿qué características, en qué condiciones viven? ¿Son niños, son mujeres, son ancianos? Y sus determinantes sociales, es decir, pertenecen que son ganaderos, son cocaleros, son narcos, son contrabandistas, son profesionales, son gente que vive de la agropecuaria. ¿Qué son? ¿Son mineros? Ahora que están explotando en todo este sector oro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son esas determinantes que definen su vida? No es lo mismo la vida de una persona que vive en la ciudad que la que vive en un área rural. No es la misma aquella que tiene acceso a agua, luz, internet, tiene celular inteligente, computadora en casa, que aquella que ni siquiera tiene energía eléctrica continua en su casa y que utiliza un generador para escuchar la radio un ratito en la mañana. No es la misma condición aquel que tenga alcantarillado que el que no tiene alcantarillado. No es la misma condición aquellas personas que tienen educación elevada, universitaria, posgrado, maestría, doctorado, que aquellas personas que no saben leer ni escribir. Estos contextos, estas determinantes me permiten tener una distribución en persona. Por lo tanto, hay 3 parámetros o 3 preguntas básicas que acompañan a la frecuencia. ¿Sí? Lo primero es, ¿qué está pasando? Y ese es en este caso siempre una enfermedad, una patología, una condición, un problema de salud. Así que el primer parámetro es ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿Cuántos son?
Pero luego a este número hay que clasificarlo en su distribución en persona, que son sus determinantes y factores, tiempo y lugar. Así que los parámetros epidemiológicos se basan en estos tres conceptos: persona, tiempo y espacio. En quiénes, dónde y cuándo. Y esto en conjunto, estas mediciones, vamos a hacer un proceso para hacer un análisis, ¿de acuerdo? Y en este análisis que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, nos va a permitir tener parámetros epidemiológicos. Estos parámetros epidemiológicos me van a determinar, por eso también se llaman determinantes, ¿de acuerdo?, mis acciones, la decisión que voy a tomar. Piensen en lo siguiente: yo les digo, el día de hoy han muerto 5 niños y, o sea, es normal, la gente muere, también los niños mueren. Pero si les dijera, los 5 casos han ocurrido en el hospital de Capinota. Algo está pasando en Capinota, ¿no? ¿Cuándo? Los 5 casos han pasado en los últimos 4 días. ¿Y quiénes? Todos estos eran niños recién nacidos y se han infectado en el hospital y han muerto con una sepsis. Pero denme un segundito, tengo una llamada. Perdón, disculpen, esto se desconectó. ¿Me confirma si tenemos audio de nuevo? Sí, doctor, se le escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, estos elementos ya son diferentes. Si ya tengo esta información de dónde, cuándo y quiénes, ya llama la atención, ¿verdad? 5 niños que se hayan muerto en una semana en el hospital de Capinota y todos eran recién nacidos, algo está pasando. Hay que tomar decisiones. Lo primero será, obviamente, investigar qué está pasando y por qué están muriendo estos niños. De hecho, en epidemiología se manejan 5 preguntas. Uno es, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Y la última pregunta es, ¿por qué está pasando?
Disculpe, doctor, no se escucha bien. Sí, lo siento, es que andan llamando y bueno, ya corté la llamada, espero que no vuelva a haber otra molestia. Entonces, lo que les decía es que cuando tengo todos estos datos, por ejemplo, como hemos dicho, ¿qué está pasando? Están muriendo niños. ¿Cuándo están muriendo 5 niños? Es lo que está pasando. ¿Dónde? En Capinota. ¿Cuándo? En los últimos 5 días. ¿En quiénes? ¿Cuáles son sus factores, sus determinantes? Todos son niños recién nacidos. Algo está pasando. Me falta saber una última pregunta, es ¿por qué están muriendo o cómo es que ha generado o cómo se han generado estas muertes? Y con esta información, claramente yo ya puedo tomar determinaciones, ya puedo saber qué debo hacer y cómo voy a actuar. Entonces, estos parámetros epidemiológicos son justamente la forma en que se utiliza la información y está basado en esto y me sirve para tomar decisiones y generar prevención. Ahora, vamos a manejar en todo el año, pero absolutamente en todo el año, un concepto matemático que lo manejó alguien que contradijo a Isaac Newton, debo decir, un holandés. Es el concepto de la probabilidad. ¿De acuerdo? Y para entender esto hay que entender primero que todo lo que pasa, se puede catalogar en dos cosas. Algo que vaya a pasar en el futuro tiene dos opciones. ¿Es posible que pase? No, no es posible que pase. Por ejemplo, el día de mañana puede ser que haya viento. Hay solo dos opciones. ¿Sí puede haber viento? No, no puede haber viento. ¿De acuerdo? Si puede haber viento, que claramente es la condición, la pregunta es, ¿cuán posible es que pueda haber viento? Y esa cuantificación de lo posible se llama probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad tiene una fórmula matemática muy simple, que es lo que nosotros conocemos como porcentaje. Básicamente es un porcentaje. ¿Qué tengo? Los eventos ocurridos, es decir, cuántas veces ocurrió, sobre la cantidad de veces que fue posible que pudiera ocurrir. Por ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que uno de sus compañeros, Valeria, ya, mejor no Valeria, sino una persona hipotética, qué sé yo, creo que no hay nadie en el grupo que se llame Anastasia. Imaginemos que tenemos una amiga que se llama Anastasia, ¿de acuerdo? Y Anastasia, ¿cuál es la posibilidad que si este fin de semana se va de fiesta, termine, qué sé yo, con un agarrón, con un prende, como dice? ¿Es posible? Claro, si va una vez es posible que tenga un prende, así que sí, puede ocurrir. La pregunta es cuán posible es, eso sería la probabilidad. ¿Por eso qué tendría que ser? Tendría que ver, a ver, ¿cuántas veces Anastasia fue a fiestas donde podría haberse prendido con alguien? Y asumamos que Anastasia fue a 10 fiestas antes, ¿de acuerdo? Y de las 10 fiestas a las que fue, en 8 de las 10 terminó prendida de alguien, ¿de acuerdo? Una viva es esta Anastasia, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? La probabilidad sería ciertamente, ¿no? Ciertamente, ¿cuánto? ¿Veces que ocurrió? 8 veces. ¿De cuántas veces que pudo haber ocurrido? De 10 fiestas en 8. Y la voy a multiplicar por una constante nomás para que salga en porcentaje. ¿Cuánto me va a dar? La probabilidad de que en la siguiente fiesta Anastasia se prenda con alguien es del 80%. Y esto me lleva a una escala. ¿Qué pasa si mi escala hubiese sido no por 100, sino solo 8 entre 10, es decir, en la unidad por 1? Me hubiese salido 0.8. ¿Sí? Los matemáticos suelen utilizar esto. Entonces, en este concepto donde 0 no ocurre y 1 o 100% ocurre, ¿qué significa? Que 0 sería la completa certeza de que Anastasia cuando va a las fiestas no se prende con nadie. Y 1 significa que fiesta la que va, fiesta con la que se prende con alguien. Así que cuando vaya a una fiesta, sé que tengo la certeza que se va a prender con alguien. En salud,
La realidad es que manejamos personas, enfermedades con tantos factores que intervienen que nunca tenemos la certeza absoluta de algo. Ni siquiera cuando hacemos un diagnóstico y vemos a la gente, podemos estar completamente seguros de que todo lo que tiene ese paciente es solo culpa de esa gente que estamos viendo bajo el microscopio. Así que manejamos el concepto de incertidumbre. Todo lo que está entre el 0 y el 1 se conoce como incertidumbre. Otro elemento que también debemos considerar es que si bien en matemática 0 o 1 funciona bien, en salud, decir que 0.8 personas se enferman no tiene ningún sentido, porque yo no manejo 0,8 de una persona, no divido a las personas, manejo a las personas en términos enteros. Razón por la cual solemos siempre multiplicar por 100 o por 1000 o por 10.000 o por 100.000 hasta que tenga un número entero. En este caso, multiplicado por 100 ya me da un número entero, ¿no ve? 80%. Y eso sí lo entiendo. Es más fácil para la gente en salud, si yo le digo el 80% de los estudiantes de enfermería se resfrían. Sí, me es fácil entender que de cada 100 estudiantes, 80 están resfriados. Pero si digo 0.8, que es exactamente lo mismo, como que no entiendo qué es 0.8. Su tórax, sus piernas están resfriados y sus manos no. O sea, nos es difícil entender en salud dividir a una persona. Así que por eso utilizamos constantes que están multiplicadas por A. Ahora, estas mediciones de la probabilidad se van a manejar en dos conceptos. Uno, que son las medidas absolutas. ¿Qué son las medidas absolutas? Es el simple recuento de casos. Por ejemplo, ¿cuántos niños se han muerto en Capiruta? 5. Ese es un número absoluto. No hay nada más que hacer. Son 5 puntos. Se acabó. Son 5. ¿De acuerdo? Han muerto, qué sé yo, el número de recursos humanos. Ya, tengo un centro de salud que tiene 6 enfermeras. Eso se acabó ahí la historia. 6 enfermeras. Son 6. Listo. Eso se llaman medidas absolutas, que es la información básica, la información que recolecto de los servicios. ¿Cuánto personal tiene? ¿Cuántas ambulancias? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas auxiliares? ¿Cuántas licenciadas? ¿Cuántos posgraduados? ¿Cuántos enfermos manejan? ¿Cuántos tienen diarrea? ¿Cuántos tienen neumonía? ¿Cuántos partos? ¿Cuántas embarazadas? ¿Cuántos tienen tuberculosis? Esa cantidad, esa frecuencia absoluta se maneja en base a números absolutos. Y la otra opción son las medidas relativas. Las medidas relativas, como su nombre indica, relativo significa que depende de su relación con algo. Relativo viene de relación. No es lo mismo que yo diga, piensen lo siguiente. En el curso de epidemiología con el doctor Moisés Martínez se aplazaron el año pasado 5. Y con el doctor Lozano se han aplazado 10. ¿En dónde se aplazaron más? ¿Con Lozano o Martínez? Pueden activar su micrófono, ya saben, cuando ustedes gusten, y si quieren participar y responder, está bienvenido, así no es un monólogo. Con el doctor Lozano. Con el doctor Lozano. ¿Por qué? Porque con el doctor Martínez 5 y con el doctor Lozano 10. Pero si yo les digo que el doctor Martínez tiene solo 10 estudiantes y que el doctor Lozano tenía... Ahora, ¿quién tiene más aplazados? El doctor Lozano. Sigue siendo el doctor Lozano el que tiene más aplazados en términos absolutos. Pero en términos relativos, 5 de 10, ¿cuántos se aplazaron? El 50%. Y con el doctor Lozano, 10 entre 100 por 100, 10%. ¿Cuántos se aplazaron? Solo el 10%. Ahora, les vuelvo a preguntar, ¿quién tiene mayor cantidad? Bueno, cantidad sí, el doctor Lozano, pero en términos relativos, ¿con qué docentes se aplazan más? Dicho de otra manera, ¿cuál es su probabilidad de aplazarse?
¿Con quién tiene más probabilidad de que aplazarse? ¿Con Martínez o con Lozano? Martínez. Ah, ¿qué cambió? Cambió de que ese 5, ese 10, que es una medida absoluta, la he relacionado con su población de donde viene. ¿Capta? Y eso es las medidas relativas. Se llama relativo porque estoy relacionando eso con el número y se dan cuenta que cambia totalmente mi decisión. Si yo les dijera a ustedes, no, les da el consejo a los siguientes para inscribirse. ¿Con quién inscribirse? Mira, con Martínez se aplazaron el año pasado 5, con Lozano 10. ¿Dónde se van a inscribir? Con Martínez. Pero si les dicen, Martínez aplazó al 50% y Lozano solo al 10%, ¿con quién se inscriben? Con Lozano, ¿no ve? Entonces sus decisiones cambian en base a la fineza de la información que tienen. Y les decía que hay tres tipos de medidas: proporciones, razas y tasas. ¿De acuerdo? Dentro de las medidas absolutas, este recuento de fenómenos, ¿sí?, se conocen con el nombre de, cuando son casos nuevos, incidencia. Y cuando son casos nuevos y los activos, se llama prevalencia cuando hablamos de la frecuencia de un fenómeno de salud. ¿Sí? Por ejemplo, si hay 3 casos nuevos de rabia esta semana, la incidencia de rabia sería 3. Hay 20 casos de sarampión, la incidencia sería 20 casos. Pero la rabia, por ejemplo, si pienso en otra enfermedad como digamos Chagas, que la gente, mientras no se trate, sigue con Chagas. Y les digo, este mes hay 6 personas nuevas con Chagas, pero el centro de salud ya maneja desde hace años otras 10. La suma de esos 6 con esos 10, 16, sería la prevalencia, es decir, los nuevos o los antiguos. ¿De acuerdo? Estos números absolutos sí son útiles. ¿Cuándo van a ser útiles? Van a ser útiles con fenómenos de baja frecuencia donde se supone que no deberían haber casos. Por ejemplo, ¿tiene sentido sacar la incidencia, la tasa, la proporción de gente con rabia? ¿Cuántos casos de rabia se ven? De hecho, hay años en los que no hay un solo caso de rabia humana. No hay un solo caso de rabia humana. Y cuando ocurre un caso de rabia humana, es grave ya en sí misma y ya tomo decisiones. Si fue más de uno, es peor todavía, pero ya con un caso tomo decisiones. Entonces, si voy a tomar decisiones sin importar la relación en base a la población, es decir, tengo una comunidad con 100 personas y hay un caso de rabia, y tengo la ciudad de Cochabamba con un caso de rabia en la zona sur donde viven 600,000 personas, ¿qué? No voy a hacer nada en el pueblo y voy a hacer algo en el área rural o al revés. No, no tiene sentido. En ambos casos debo hacer control de la rabia porque es mortal, es grave. ¿No ven? Si hay un caso de sarampión, tengo que ir a vacunar a esa comunidad. No me importa si es uno en un orfanato donde viven 60 personas o es uno en la ciudad de La Paz donde viven 2 millones de personas. Tengo que vacunar a esa población. Por lo tanto, en enfermedades que son muy raras, o que no deberían ocurrir, como las inmunoprevenibles, no necesito relacionarlos con la población porque ya la existencia de esto me dice, debes hacer algo. Tomo decisiones. ¿De acuerdo? Y eso significa que tengo la capacidad para tomar decisiones a nivel local o con mi paciente de manera específica. Por lo tanto, si debo hacer algo y tengo la capacidad de hacer algo a nivel local, no necesito verlo con población. Eso se maneja de manera directa. ¿Cuál es el defecto de las medidas absolutas? Lo que hablamos hace un rato con el doctor Martínez y el doctor Lozano aplazados. No me permite comparar y tener un análisis correcto de lo que pasa en la comunidad y de lo que podría pasar en el futuro, porque la epidemiología las va a convertir en adivinas. No adivinas de las que leen el horóscopo, de las que leen la mano o en coca lo que va a pasar, sino adivinas basada en la predicción, y eso es la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas absolutas útiles en enfermedades de baja frecuencia y cuando puedo tomar decisiones locales, pero no me sirven para comparar dos poblaciones diferentes. Dentro de las medidas relativas, decíamos que tenemos proporciones, razones y tasas. ¿Qué es una proporción? Una proporción es cuando tengo un caso
¿de acuerdo? Por ejemplo, esta persona, y el denominador, todas son divisiones, ¿de acuerdo? Corresponde a la población en la que puede ocurrir esto y que incluye, como pueden ver, a la que tiene el fenómeno. Por ejemplo, en este caso, de 4 personas, una tiene cálculos biliares. 4 personas, una de las 4 tiene cálculos biliares. Entonces, ¿qué significa? Que el numerador es parte del denominador. Es una misma población, es el mismo universo. El denominador contiene el numerador, incluye el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en escala 1, 1 entre 4, 0,25. Significa que 0,25 de cada persona tiene cálculos biliares. Eso no tiene ningún sentido para nosotros en salud. Lo multiplicamos, si fueran 100 personas, 25 de cada 100 o 25% de las personas tienen cálculos biliares. Eso sí es fácil de entender. La puedo graficar con barras o la puedo graficar en tortas, ¿no? ¿Capish? Entonces, cuando ustedes sacan porcentajes, eso se llama una proporción. ¿Qué es una razón o índice? En la razón o índice también es una división como en el otro caso. Es una división. ¿De acuerdo? Pero con un detalle chiquitito, chiquitito. El numerador no es parte del denominador, o es parte. En este caso, por ejemplo, tengo 2 camas y tengo un grupo de personas, una población. ¿Las camas son parte de las personas? No, en este caso, por ejemplo, imaginemos que tengo 2 camas para 1.800 habitantes. ¿Qué me sale? 0,0011. A ver, ¿tiene sentido convertir eso en porcentaje? Podría multiplicarlo, evidentemente, pero si lo multiplico, ¿qué me va a dar? Si lo multiplico por 100, 0,1. Si lo multiplico por 1000, me va a salir 1 por cada 1000, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? No tiene ningún sentido decir 0,1% ¿de qué? ¿De las personas son cama? ¿De las camas son personas? No tiene sentido, porque son cosas diferentes. En ese caso, lo que hago es multiplicar los 2 lados. ¿Sí? En este caso, la división me dice que por cada una cama hay 0,0011 personas. ¿No ven? Perdón, que por cada persona, bueno, está bien, por cada cama hay 0,011 personas. No se entiende. Pero ¿qué pasa si multiplico en una escala, en este caso, por 1000? ¿Pero qué voy a multiplicar? Los 2 lados. Voy a multiplicar las personas y voy a multiplicar las camas. ¿Y qué me da? Que hay 1.1 cama por cada 1000 personas, 1000 habitantes. Esta es una razón, ¿de acuerdo? La razón se la describe básicamente con este simbolito de los 2 puntitos, ¿sí? 2 puntos. El símbolo de división. Y me da una relación. Por tantos de esto, hay tantos de aquello. Por ejemplo, se supone por normativas de la OMS que debería haber por cada 1000 habitantes una cama. Esa es una razón, un índice, porque son cosas diferentes. Se supone que por cada enfermera, o mejor dicho, sí, que una licenciada de enfermería debería poder trabajar en consulta externa con 4 médicos. Es decir, que la relación es por cada enfermera, 4 médicos, o por cada 4 médicos, una enfermera. Y a nivel hospitalario, la OMS recomienda que por cada enfermera que trabaja en hospital con camas hospitalarias, maneje 4 auxiliares. No son cosas iguales, son personas o grupos diferentes. Entonces no saco porcentajes, saco razones o índices. ¿Y qué es una tasa? Las tasas son proporciones, porcentajes, digámoslo así. Pero a diferencia de una proporción, añade todos los componentes de la explicación que necesito en epidemiología. Es decir, me dice la frecuencia, me dice lugar y me dice tiempo. Es decir, tengo la relación persona, tiempo, lugar en un solo dato. ¿De acuerdo?
Así, la tasa de un fenómeno de salud va a ser igual al número de casos de esta enfermedad en un periodo de tiempo y en un lugar específico sobre la población en riesgo de sufrir ese fenómeno. Y esto lo voy a multiplicar por una constante. ¿Sí? Por ejemplo, la tasa de mortalidad sería el número de personas que se mueren en un lugar, digamos Cochabamba, en un periodo de tiempo, digamos durante el 2022, el año pasado. ¿Quiénes están en riesgo de morirse? Bueno, todos los vivos, ¿no ves? Todos. Entonces, los muertos en algún momento estuvieron vivos, así que son parte de esa población. Eso es una tasa. Lo más difícil de una tasa es establecer el denominador. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están en riesgo? Si yo pienso, por ejemplo, tasa de embarazo en la Facultad de Enfermería, ¿qué tendría que ver? El número de embarazos. ¿En dónde? En la Facultad de Enfermería. ¿En qué periodo de tiempo? Digamos el año pasado, el 2022. ¿Sobre quién? ¿El número total de estudiantes de enfermería? No, porque en enfermería también hay personas que son varones. Y los varones no se pueden enfermar, no están en riesgo de embarazarse. Podrán embarazar, pero no se embarazan. Por lo tanto, la población tendría que tomar en cuenta solo a las mujeres. Pero también en enfermería pueden haber personas que tengan más de 45 años y que ya no están estudiando enfermería, pero ya no se pueden embarazar. Y aún cuando son mujeres, no se pueden embarazar. Por lo tanto, las debo también retirar de la población. Así que lo más complicado es establecer la población a riesgo. Vamos a hacer algunos ejemplos después. Ahora, algunas tasas se consideran razones, es decir, no son proporciones propiamente dichas, sino son razones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera ver la tasa de natalidad, la tasa de natalidad me dice cuánta gente nace y se calcula de la siguiente manera. Tengo el número de nacidos vivos, cuántos nacieron, sobre la población total. Pero no tiene sentido. La población total ya nació, no son nacidos nuevos. Así que los nacidos nuevos no corresponde, ¿me entienden? No encaja exactamente en esto. O, por ejemplo, la tasa de fecundidad global, que es el número de nacidos vivos sobre el número de mujeres en edad fértil, entre 15 y 45 años de edad. Y cuando pienso en eso, digo, los recién nacidos no son todos mujeres. Y ninguno tiene 15 años, son recién nacidos. Son dos poblaciones diferentes. Entonces, no es una proporción. ¿Qué es? Es una razón o índice. Y en estos casos van a utilizar el término, por ejemplo, de índice o pseudotasa o coeficiente. ¿Sí? Y el índice de mortalidad materna, el índice de fecundidad. Aunque en los libros más antiguos y autores que todavía se basan en la clasificación antigua, todavía le siguen diciendo tasa de fecundidad, tasa de mortalidad materna, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? En términos globales, para ustedes, si dice tasas o dice índice o coeficiente, ¿estamos hablando de qué? De parámetros epidemiológicos. ¿De acuerdo? La constante K, esta constante, solamente me permite interpretar. Y cuando el fenómeno es frecuente, lo multiplico por 100. Por ejemplo, personas con diarrea. Es tan frecuente la diarrea que de 100 personas, alguien siempre va a estar con diarrea. Así que multiplico por 100. Cuando es algo más raro, lo multiplico por 1000. Si es más raro, por 10.000. Si es más raro, por 100.000. Por ejemplo, algo que ustedes ya saben, tuberculosis. La incidencia de tuberculosis se calcula no por 10, no por 100, no por 1000. Se calcula por cada 100.000. De hecho, en Cochabamba hay 45 personas con tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Porque es un fenómeno bastante raro. Si fuera aún más raro, lo puedo multiplicar por 1.000.000. No hay problema. ¿Sí? Así que la constante solamente me permite tener números enteros para que yo como persona que manejo personas enteras tenga un número entero en mi resultado. Nada más. Es recorrer comas hasta que me dé un número entero. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, doctor. Ok, ahora vamos a lo interesante. Vamos a empezar a interpretar.
Imaginémonos que nosotros estamos conduciendo y esto es lo que están viendo es el velocímetro de una moto, ¿de acuerdo? La raya negra indica dónde realmente está la velocidad. Pero ¿qué pasaría si su velocímetro estuviese mal y estuviese apuntando aquí, que están corriendo, están yéndose a 200 kilómetros por hora? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a una curva? ¿O qué van a pensar que están yendo con velocidad? Están yendo demasiado veloz. ¿Y qué van a hacer? Frenar, a ver, disminuir su velocidad, porque si no se van a sacar la mugre. ¿Pero es correcto? No, estaban yendo a buena velocidad. Así que en realidad están tomando una mala decisión. ¿Qué pasaría si el velocímetro está mal, pero en vez de apuntar más, está apuntando que está yendo a 5 kilómetros por hora? Ustedes dirían, no, estoy yendo muy lento, así nunca voy a llegar. Y aceleran, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen en una curva o cuando se encuentren con algo? Al acelerar, están yendo demasiado veloz, sin darse cuenta. Y lo más probable es que terminen accidentados. Han tomado una mala decisión. Las tasas, nuestros parámetros epidemiológicos, si están mal calculados, si tienen error, y yo tomo decisiones en base a esto, ¿qué me va a pasar? Que voy a tomar decisiones equivocadas. Así que debo saber que existen cosas que pueden hacer que mi tasa me dé valores muy grandes o me dé valores muy chicos respecto a la realidad. Veamos, en el primer caso, ¿qué pasa si el numerador está equivocado? Pensemos, por ejemplo, en la cobertura de vacunación. Imaginemos lo siguiente. Me dan 100 niños para vacunar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo siguiente. Primero, falsos positivos. ¿Qué significa esto? Que yo cuento de más. Yo realmente vacuné a 50 niños. ¿De acuerdo? 50 niños están vacunados. Pero como había campaña casa por casa, mandé a las estudiantes de enfermería y las estudiantes de enfermería volvieron a vacunar a niños que ya estaban vacunados y les abrieron un nuevo carnet de vacunación para aumentar la cobertura. Y me dicen que han vacunado a 30. Y son los mismos de los 50 que ya vacuné. ¿Cuánto realmente es mi tasa? Mi tasa es 50%, ¿verdad? 50 de 100. Pero con esto que me han dicho, yo creo que he vacunado 80. ¿Qué me está dando? Me está generando una tasa que me está apuntando hacia este lado. Y yo digo, uy, estoy feliz, estoy alcanzando mi cobertura de vacunación. Ya no necesito hacer campañas. En lo que queda del año, con la vacunación de los que vienen solitos al centro de salud, alcanzo mi cobertura. ¿Lo ven? Error, solo vacunaron a 50 niños. Han duplicado niños. ¿Qué va a pasarles? Va a haberles un brote de sarampión en su comunidad que supuestamente está vacunada. ¿Qué pasa si subregistro? Subregistro significa que yo sí vacuné, pero no lo anoté en mi libro, no lo reporté. O es un niño que está vacunado en otro sitio y yo no tengo su carnet de vacunación. ¿Sí? Entonces, imaginémonos de que tenemos esto. De esos 100 niños que tengo, ¿sí? De estos 100 niños que tengo, yo sé que vacunados están 50. Están 50 realmente vacunados. Pero de esos 50 niños, 20 fueron vacunados en otro centro de salud y yo no tengo el registro de ese otro centro de salud. Entonces, para mí, ¿cuántos niños están vacunados? Según mis datos, están vacunados solo 30. ¿A dónde me está apuntando? De que mi tasa está en una cobertura de vacunación muy básica. Van a venir los de SEDS, me van a venir, me van a plumear, yo no sé qué voy a hacer, voy a invertir dinero, ¿para qué? Para hacer campañas de vacunación casa por casa, por todas. Y estoy gastando plata en vano, porque no estoy tan mal, estoy al 50% de la mitad del año, estoy bien, estoy dentro de lo que se espera. ¿Capta? Entonces, inventarse casos, duplicar casos, me da error. Que no tenga todos los datos registrados y anotados, me da error. ¿Qué pasa con el denominador? Perdón, aquí tenemos el caso de los falsos positivos
me da una tasa por encima del valor real. Y cuando hay subregistro, me da una tasa más chiquitita de lo que realmente es. Pero ¿qué pasa con el denominador? Por ejemplo, según el CEDES me han dado 100 niños. Pero veamos el tema de migración. Resulta que estoy en un pueblo que por la condición económica y una sequía, la gente se ha ido. Y se ha ido con sus guaguas. Así que ya no hay 100 guaguas. Solo hay, por ejemplo, 50 guaguas. Entonces, yo sé que vacuné, he registrado bien, tengo 50 guaguas registradas. Y el servicio me dice que debería vacunar a 100. ¿Cuánto es mi cobertura de vacunación según el CEDES? 50%. Pero ya no hay 100, solo hay 50. Por lo tanto, ¿cuánto es mi verdadera cobertura de vacunación si son solo 50 los niños que hay? 100%. ¿Qué ha pasado? Yo tengo un denominador teórico que no es cierto, porque se han ido niños. Y me está apuntando de manera errada. ¿Qué pasa por el contrario si en mi comunidad me dicen que tengo 100 niños, tengo 50 vacunados, 50%, pero resulta que es un lugar como el Chapare que está en crecimiento y que se han venido 100 familias más? Entonces no tengo 100 en realidad, tengo en realidad 200 que han inmigrado, han llegado a mi comunidad. Y yo estoy feliz con haber vacuné 50. ¿Qué me está mostrando? 50 entre 100, cobertura 50%, pero 50 entre 200, apenas estoy al 25%. Me está mostrando una tasa errada por registro. Entonces, cuando tengo emigración, me está apuntando una tasa erradamente equivocada baja. Y cuando es gente que llega, me está mostrando una tasa equivocadamente alta. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Esto les va a pasar eternamente. Cuando en la ciudad es difícil contabilizar cuántos niños hay, pero cuando están en su servicio rural, están en una comunidad pequeña, las enfermeras saben, conocen a toditas las familias, a todas las guaguas que hay, conocen a toditos, hasta de nombre los conocen. Y han vacunado a toditos. Pero ¿qué pasó? Que hay como 10 familias que se han ido y ya no están esas guaguas. ¿Y qué le pasa? Que el CEDES le dice, tu cobertura de vacunación está baja, tienes que hacer campaña de vacunación. Y las pobres enfermeras ya no saben qué hacer, porque ya no hay más guaguas que vacunar, o sea, ya no hay más. ¿Captan? Entonces, ¿qué deben hacer? Corregir su tasa, corregir al CEDES y decir, no, ya no hay esta cantidad de guaguas, solamente hay esta cantidad de otras guaguas, porque estas otras guaguas han viajado, ya no están aquí. Si no, nunca van a alcanzar sus coberturas y nunca van a saber la realidad y van a gastar dinero innecesariamente y su tiempo y sus zapatitos y su piel quemada por estar caminando casa por casa cuando ya no hay necesidad de hacerlo. O por el contrario, resulta que está llegando más gente. ¿Qué importa que haya alcanzado, según el CEDES, el 100% de cobertura? Yo sé que hay más niños. Por lo tanto, debo seguir caminando y comprarme crema solar para evitar quemar. ¿Capiche? Cuando la prevalencia, estos casos nuevos y antiguos, los relaciono con una población, se convierte en la tasa de prevalencia. Es una de las medidas más comúnmente usadas dentro de las tasas. Ahora vamos a ver las tasas, ¿de acuerdo? Vamos a explicar algunas tasas. La tasa de prevalencia. ¿Qué es la tasa de prevalencia? Casos nuevos más casos antiguos, divididos entre la población que puede enfermar por una constante. Casi siempre en estos casos la constante es por 100. También puede ser por 1000, por 100.000, ya hemos hablado de eso. La otra es la tasa de incidencia. En la tasa de incidencia solamente veo los casos nuevos. Igual sobre una población en riesgo multiplicada por una constante. La tasa de incidencia, sin embargo, tiene algunas variaciones. Lo primero es que, si recuerdan que les dije que la población en riesgo es solo la que puede enfermar, aquí hay algunos conceptos básicos. El concepto más grueso es, pensemos, por ejemplo, en tuberculosis pulmonar. Los casos nuevos serían los que detecté con tuberculosis pulmonar sobre la población total. E igual que en la prevalencia. En la prevalencia siempre se maneja población total. No, población total. ¿Capis? Pero hay un detalle.
Esta tasa no es del todo correcta. Tiene su problema. Y es que evidentemente las personas que están con tuberculosis no pueden volver a enfermar tuberculosis mientras estén con tuberculosis. O sea, si tienes una persona que tiene tuberculosis, para la siguiente semana ya no es un caso nuevo, es un caso antiguo. Y para la población de la siguiente semana, esa persona que está con tuberculosis no puede volver a enfermar tuberculosis, sigue con tuberculosis nada más. Debería retirarla de la población. Pero en la mayor parte de los casos es imposible saber exactamente quiénes y por cuánto tiempo están enfermos, así que tomo la población total, es decir, es como la tasa de prevalencia, pero solo con casos nuevos. Esta tasa se suele medir en semanas, por meses, por años. Y como está acumulando casos nuevos por semanas, por meses, por años, se llama tasa de incidencia acumulada. Y casi siempre van a leerla solamente como tasa de incidencia, aunque no es una verdadera tasa de incidencia. La tasa de ataque es lo mismo que la incidencia acumulada, pero se hace en periodos cortos de tiempo, en donde necesito tomar decisiones cada día o incluso cada hora. Y en esos procesos muy cortos de tiempo se llama tasa de ataque. Y de hecho la hemos medido en el país. ¿Se acuerdan durante la pandemia por COVID? Cada día decían, hay tantos casos nuevos, ¿no? Y sacaban la incidencia. Eso se llama tasa de ataque cuando lo sacas cada día. ¿Y por qué se veía cada día? Porque cada día teníamos las zozobras si el día de mañana nos iban a dejar salir de nuestras casas o iba a estar prohibido. O si solamente salían los impares o solo los pares, o solamente los morenos o los blancos, o si ibas a clase o no ibas a clase, si había movilidad, o sea, cada día se tomaban decisiones. Y para esas decisiones necesitas información fiable. Y esa se llama tasa de ataque. Ya cuando reportamos semanalmente, mensualmente o anualmente, se llama tasa de incidencia acumulada. Y hay una que se llama la verdadera tasa de incidencia. La verdadera tasa de incidencia, cuyos autores para diferenciar del uso común le llaman densidad de incidencia. ¿En qué consiste esta? Solamente voy a ver los casos nuevos divididos entre ¿qué? El total de tiempo que cada persona acumula. Es un concepto muy complicado, no se preocupen, no lo vamos a ver en detalle, y solo se utiliza en investigaciones en poblaciones muy pequeñas, donde yo voy a seguir un grupo de personas y sé exactamente qué día empezó su enfermedad, qué día terminó su enfermedad, y qué pasó con cada persona. Eso en población general es imposible de saber. Así que está limitada su uso solo a investigaciones muy precisas que se hacen en corto tiempo. Vamos a ver cómo funciona esto para poder entenderlo. Imaginemos esta tabla. Cada persona es una línea, ¿sí? Esta es una persona, dos personas, tres, cada caso cuatro, etcétera, ¿sí? La parte en azul es el periodo que la persona está sana, no tiene enfermedad. Y la parte que está en rojo es el periodo que tiene enfermedad. En este caso, vamos a hablar de brucelosis, ¿sí? Entonces, en rojo, el periodo de tiempo que estuvieron con brucelosis. Si ustedes ven esto, voy a ver y voy a hacer el corte del tiempo en este periodo de tiempo. Todo el 2017. ¿Listo? Perdón, esto está mal. Aquí debería ser 2016 y aquí debería ser 2015. Perdón, error de positivo. Perdón, 16, este tendría que ser 18. Qué tontín estoy. ¿Sí? Año 2016, lo que pasó antes, lo que pasó el 17 al 18. Solamente me interesa ver el 2017. ¿Cuánto es la prevalencia? Les invito, por favor, cuenten. Parece obvio, pero cuenten. Vamos a contar conmigo. 1. ¿Este 1 tiene brucelosis? No. Durante el 2017, ¿no? Esta es la línea del 2017. No. El segundo caso, ¿tuvo brucelosis? Sí. 1. Este no. Este, 2. Este, 3. ¿Este es un caso nuevo? No, es un caso antiguo. Ya estaba enfermo desde el 2016. Pero como es prevalencia, lo cuento. Así que 1, 2, 3, 4.
Este también es un caso del 2016 que sigue enfermo en parte del 2017. Caso antiguo, 5. Este es un caso nuevo, 6. Este es un caso nuevo, 7. ¿Cuántos casos de brucelosis en total entre nuevos y antiguos hubo? 7 casos. La tasa de prevalencia, 7 entre 10, 70% es la prevalencia. Incidencia acumulada o simplemente tasa de incidencia. ¿Cuántos solamente los casos nuevos? Vamos a cambiar de color, ¿de acuerdo? Vamos a hacer con color verde. ¿Este es un caso nuevo? Sí. 1, 2, 3. ¿Este es un caso nuevo? No, este empezó el 2016. No es un caso nuevo. Así que no es. Este otro, sí. Y este, sí. ¿Cuántos casos nuevos hubieron? 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 10, 50% mi incidencia acumulada de brucelosis en mi población. Y el último es la verdadera tasa de incidencia. Quiero que se fijen en esto y esto solamente es para que lo entiendan en su diferencia. Vamos a ver personas año, es decir, una persona cuánto en el año aportó. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacerlo con color azul. Esta primera persona ¿pudo haberse enfermado de brucelosis? Sí, no se enfermó, pero pudo enfermarse de brucelosis. ¿Cuánto tiempo aporta? El año entero. Entonces, esta persona es un año persona. Esta segunda persona, la número 2, ¿cuánto tiempo pudo haberse enfermado? No todo el año, porque ya tuvo brucelosis mitad del año. Mientras estaba con brucelosis, no puede enfermar, no puede otra vez infectarse por brucelosis. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo podría enfermarse de brucelosis? 6 meses. Entonces, ¿cuánto aporta? 0.5 años, la mitad de un año. La tercera aporta un año. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses enferma y 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio año. ¿Sí? La siguiente, esta persona murió, ni siquiera completó todo el año, pero ¿cuánto tiempo estuvo no enferma? Es decir, pudo enfermarse. 1, 2, 3, 4, 5, 8, medio año. ¿Sí? Esta otra persona, casi, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. ¿Sí? 8 meses. Más o menos 0.8. ¿Sí? Esta otra persona, ¿cuánto? Es decir, cada persona aporta su parte de tiempo que no estuvo enferma. Si sumo el total de tiempo, resulta que me suma un total de 7 personas en el año que pudieron enfermarse. Las otras suman los otros 3 periodos de tiempo que han estado enfermas. Entonces, ¿cuántos casos nuevos habían? 5. Pero ¿cuántos tiempo persona año? 7. 5 entre 7 multiplicado por 10 me da 7.1 casos. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que la incidencia acumulada, la verdadera tasa de incidencia, es más precisa que la incidencia acumulada, pero es muy compleja de calcular. Así que no la vamos a utilizar. Solamente es para investigaciones de corte muy específicas. ¿Qué vamos a utilizar? La tasa de prevalencia y la tasa de incidencia acumulada. ¿Qué es la tasa de prevalencia? El total de casos. Y la tasa de incidencia acumulada, los casos nuevos. La prevalencia la voy a utilizar para medir el fenómeno total del que ocurre en la población. ¿De acuerdo? La voy a utilizar sobre todo en enfermedades crónicas, que no sé cuándo empezaron y no sé cuándo terminan. Por ejemplo, diabetes. Yo tengo una persona con diabetes, y esta persona con diabetes, yo no sé qué día empezó su diabetes. El día que le tomé con glicemia, tenía 300 de glicemia, no significa que ese día empezó su diabetes. Dios sabe cuándo, cuánto tiempo estuvo. Y nunca va a dejar la diabetes. Así que no sé cuándo termina. Por lo tanto, no puedo medir la incidencia. La incidencia necesita saber cuándo empieza y cuándo termina la enfermedad. Así que en enfermedades crónicas utilizo la prevalencia. Cuando quiero medir la carga total de la enfermedad, ¿cuántos pacientes en total voy a tener? Por ejemplo, Chagas, diabetes, hipertensión, utilizo la prevalencia. En cambio, voy a utilizar la incidencia. ¿Cuándo?
Cuando quiero medir el riesgo de poder enfermarme, es decir, cuántos nuevos se van a enfermar, cuántos nuevos espero que se enfermen. Cuando quiero ver cómo cambia la ocurrencia de la enfermedad, como veo los casos nuevos, voy a ver si hay más casos nuevos o están disminuyendo los casos nuevos. Así que voy a ver cómo la enfermedad cambia en el tiempo. La voy a utilizar solo en enfermedades agudas, donde sé cuándo empieza y cuándo termina. Y cuando quiero medir las medidas que yo tomé, si fueron eficientes o no eficientes. Es simple. Tengo una epidemia de dengue. Voy a fumigar. ¿Qué espero? Que disminuyan los casos de dengue. ¿Cómo voy a saber si tuve efectividad? Midiendo la incidencia. ¿Qué va a pasar con la incidencia? La velocidad de la ocurrencia disminuye. Hay menos casos. Entonces, ¿qué digo de mi medida? Coeficiente. La prevalencia no me permite hacer fácilmente esto porque los cambios se ven más lentamente, porque veo nuevos y antiguos. Entonces puedo utilizarle enfermedades como el dengue, cólera, sarampión y demás, en donde hay un importante riesgo de transmisión de la enfermedad. Ok, vamos a hacer una brevísima pausa, denme un segundito y vamos a terminar con esta parte de entender la relación entre incidencia y prevalencia. Y aquí vamos a hacer una pausa, denme un segundito. Ok, vamos. Vamos entonces a lo siguiente. Hay una relación entre los casos nuevos y los casos antiguos y la su sumatoria total, que es el total de personas enfermas. Y es bastante lógico. Imagínense que tienen este tanque que están viendo y la incidencia son los casos nuevos. Esas gotitas es cada persona enferma que se va añadiendo y que se va acumulando con los que ya estaban enfermos y eso me va llenando el tanque, es decir, el total de personas enfermas. Pero en una enfermedad también ocurren dos cosas. Hay personas que se curan y por lo tanto ya no están enfermas. Y hay personas que se mueren por la enfermedad o por otra razón y por lo tanto ya no los puedo seguir contando. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de la enfermedad? Va a haber un equilibrio cuando, por ejemplo, haya un número, en este caso 2 casos nuevos, y en el mismo periodo de tiempo haya, en este caso, uno que murió y uno que se curó, ¿sí? Curado, fallecido. Por lo tanto, ¿qué pasa con el nivel de la enfermedad? Se mantiene constante en el tiempo, tiene muy pocas variaciones. Este proceso de equilibrio entre la incidencia y la prevalencia nos permite ver enfermedades que en su conjunto conocemos como enfermedades endémicas, que son muy estables en el tiempo, tienen muy pocas variaciones. Por ejemplo, de esto es la tuberculosis. Si ustedes revisan la tuberculosis en su afectación global no ha tenido grandes cambios. En los últimos 10 años sigue estando entre 42 y 46 por cada 100.000 habitantes en Cochabamba. Y eso estoy hablándoles de más de 20 años. Entonces, ¿qué significa? Que está en una condición bastante estable. ¿Por qué? La tuberculosis depende de las condiciones socioeconómicas. Y las condiciones socioeconómicas en Bolivia no han cambiado en los últimos 20 años. Y por lo tanto, la tuberculosis tampoco presenta grandes cambios. Así que, ¿hay casos nuevos? Sí. También los diagnosticamos y los tratamos y también hay algunos que se mueren y esto mantiene un equilibrio y hace que la carga total de la enfermedad sea estable. Pero en otros casos puede ocurrir de que la cantidad de personas que se curan o que fallecen sigue siendo la misma, pero de repente aumenta el número de casos. Si este aumento es real, estamos frente a una epidemia. Hay un incremento de casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a veces esto puede ser una fantasía. Me explico.
La hidronefrosis neonatal, es decir, un riñón agrandado porque está lleno de líquido, era una patología que antes solo se detectaba cuando el niño nacía y tenía problemas renales y le hacían los estudios y encontraban hidronefrosis neonatal. ¿Sí? Así que había muy pocos casos. Pero ¿qué pasó con el hecho de que ahora hay ecografía en todo lado? Y que de rutina los niños se hacen no una, sino varias ecografías en el vientre materno. Pues empezó a detectar a niños que tenían hidronefrosis neonatal, pero que no significa que eran enfermos, solamente tenían la condición, pero no tenían signos ni síntomas y no tiene absolutamente ninguna repercusión en la vida de la persona y a los meses de lo que nace, ese riñón bota el exceso de líquido, que es el líquido amniótico que la guagua se ha estado tragando durante todo el embarazo, ¿de acuerdo? ¿Realmente hay problema? No, no hay problema. ¿Pero qué ha pasado? Ha ocurrido de que esto era lo que antes detectaba, pero ahora porque hago ecografía todo el mundo empiezo a detectar más casos. Y me da una falsa apariencia de que ha incrementado los casos. ¿Sí? Esto pasa siempre que iniciamos un programa o una investigación para detectar casos. Pregúntense, por ejemplo, solo en este momento. Entre estudiantes de enfermería, ¿cuántos casos de violencia habrán ocurrido? Probablemente solamente sabemos los que nosotros conocemos o los que nosotros hemos buscado, ¿verdad? Los que ha salido en las noticias o los que todo el mundo habla. Pero ¿qué pasa si hacemos una investigación, empezamos a hacer una valoración psicológica estudiante por estudiante para preguntarle? Vamos a encontrar a muchos estudiantes que han sido o son víctimas de violencia, ¿verdad? ¿Significa que la cantidad de violencia ha aumentado en enfermería? No, significa que ahora estoy detectando el verdadero nivel de lo que existe. Si decidimos hacer un estudio para investigar sobre, qué sé yo, pie plano, y empiezo a verles a todos ustedes sus pies planos, voy a encontrar gente que tiene pie plano que ni sabía que tenía pie plano. No hay epidemia de pie plano, solamente que ha mejorado mi capacidad de detección. Eso lo debo diferenciar versus al real incremento de una enfermedad que sí puede ocurrir. Por ejemplo, los casos de dengue han aumentado. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el mosquito en nuestro medio. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? ¿Se entendió? No me dicen nada ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Este es el fenómeno diferente. En este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Teníamos aquí el nivel de la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero la incidencia disminuyó. Ya no hay casos nuevos. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? Va a disminuir. Aún si el número de curados o de fallecidos se mantiene sin cambios, si no hay casos nuevos, no voy a ver un incremento ni un mantenimiento, sino una disminución. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con diferentes enfermedades. Piensen, COVID. Gracias a la vacunación, ¿qué ha pasado? Hay menos casos de COVID. Todavía sigue habiendo COVID, pero hay muchos menos casos de COVID. ¿Qué pasó con el Chagas? El año 2004-2006 se inicia el proceso de fumigación para matar vinchucas en todo el país
y eliminando al vector de la enfermedad, la transmisión de la enfermedad disminuyó. Además, hicimos control de las donaciones de sangre para Chagas desde el 98, lo que significa que ya no había gente que transfundía sangre con parásitos. Entonces ya no hay casos nuevos de la enfermedad, exceptuando los que nacen de mujeres que ya tienen Chagas y que tienen la enfermedad por Chagas, ¿de acuerdo? Congénita. Entonces, ¿qué ha pasado con la cantidad de casos de Chagas? Ha disminuido. De hecho, antes del 2000, se estimaba que el 10% de los bolivianos, cerca de 1.200.000 personas, a 1.500.000, tenían Chagas en Bolivia. Actualmente se estima en 600.000 personas, se ha reducido. ¿Por qué? Porque ya la incidencia ha disminuido, es menos. Y al ser menos, en vez de ser varios casos ha disminuido, hay menos enfermedad. Esto es más fácil de entender, ¿verdad? Ok, vamos a ver esto, que es la última parte de esto, y con esto vamos a terminar. Y después de esto, lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener acceso a esta presentación, a un documento, ¿de acuerdo? Y van a tener una actividad que voy a explicarles en breve, ¿de acuerdo? En el Classroom, y tienen el resto de la mañana para hacer esa tarea, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Cuáles son los principales indicadores de salud y su interpretación? Voy a hacer esto de una manera un poco más ligera y más suave, porque va a ser parte de lo que ustedes van a trabajar en sus ejercicios. ¿Listo? Lo primero es que tenemos la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el indicador más grosero de la condición de salud de un pueblo. Si la gente se muere más, es porque no se está viviendo bien en el lugar, sino porque te morirías más, ¿verdad? Entonces, la tasa de mortalidad general, ¿de acuerdo? La tasa de mortalidad general establece la condición más grosera, pero no me dice por qué, solamente me dice cuánta gente se muere y la tasa es igual al número de defunciones en tiempo y lugar sobre la población en total, porque todos pueden morirse. Ahora, esta tasa de mortalidad se puede hacer en tasas específicas por grupos y por causas, y se llama tasa de mortalidad específica. Por ejemplo, tasa de mortalidad específica por sarampión, tasa de mortalidad específica por rabia, que es el 100%, tasa de mortalidad específica por dengue, tasa de mortalidad específica por accidentes de tránsito. ¿Capisci? Son mortalidades específicas. También se puede hacer por grupos, y en estos grupos se llaman tasas especiales, como la tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, que las vamos a ver dentro de poco, en la siguiente diapositiva. La tasa de mortalidad me mide cuánta gente se muere en relación a la población total. ¿De acuerdo? Hay otra tasa que me habla de la mortalidad, pero solamente en la población sujeta a morirse por determinada enfermedad. Se llama tasa de letalidad. La tasa de letalidad es la cantidad de gente que muere por una enfermedad específica, así es, parecería una tasa de mortalidad específica. Pero a diferencia de la tasa de mortalidad específica, que es sobre la población total, aquí solamente la veo sobre los que se pueden morir por esa enfermedad, es decir, los que están con esa enfermedad, la población enferma. Y esta se multiplica por 100. Por ejemplo, la tasa de letalidad del COVID. La tasa de letalidad del COVID es cuántos se murieron por COVID dividido entre cuántos tuvieron COVID. Ya así sé de que en Bolivia pasó de cerca del 7% en la primera ola a menos del 0,5% en esta última ola, gracias a la vacuna. ¿Capisci? ¿Entienden? ¿Comprenden? Entonces, con estos elementos de base, yo puedo entender que la tasa de letalidad me habla de la gravedad de la enfermedad. Mientras la tasa de letalidad se acerca al 100%, significa que la enfermedad es más grave. Por ejemplo, en el caso de rabia. Pensemos, si tomada la tasa de mortalidad específica por rabia, voy a tener que una persona se muere en Bolivia, digamos, entre 10 millones de personas. Es una tasa extremadamente chiquitita, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa en la tasa de letalidad? Es decir, ¿esto qué me dice? Que del total de muertes,
un porcentaje ínfimo se debe a rabia. Ínfimo. Pero, ¿qué me dice la gravedad de la enfermedad? Que tengo una persona con rabia, ¿y cuántos se infectaron con el virus de rabia? Una. Entonces, la tasa de letalidad es del 100%. ¿De qué me está hablando esto? Me está hablando de la gravedad de la enfermedad. Te enfermaste con rabia, te mueres. Pero ¿cuánto aporta la rabia en la mortalidad boliviana? Casi nada. ¿Capish? Por lo tanto, rara vez utilizamos tasa de mortalidad específica para entender ciertas cosas. Utilizamos principalmente la tasa de letalidad. ¿Sí? Y esto mide la gravedad de una enfermedad. Dentro de estas tasas de mortalidad que hablábamos por grupos y causas específicas, tenemos algunas de las importantes, como es la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué es la tasa de mortalidad infantil? La tasa de mortalidad infantil es la cantidad de niños que mueren menores de un año en un tiempo y lugar determinado sobre los nacidos vivos. Esta tasa de mortalidad infantil es extremadamente importante. ¿Y por qué es tan importante? Pues piensen en lo siguiente. Imagínense a un niño que va a cumplir sus 11 meses, está cerca del año de vida. Y esta guagua se enferma. ¿Ustedes creen que esta guaguita enferma de 11 meses dice, ay, estoy con fiebre, estoy con diarrea, estoy con una grave neumonía o algo en mis pulmones? Voy a tomar mi carnet del centro de salud y me voy a ir caminando de mi casa al centro de salud para que me atiendan. No, no ocurre, ¿verdad? ¿De quién depende que esa guagua lo lleven al centro de salud? Y por favor pueden en cualquier momento intervenir. ¿De qué depende? De la madre. O del padre, o de la abuelita, o del tío, es decir, de quien cuide a esa guagua, ¿verdad? Ahora, ¿por qué una madre sería tan desgraciada de no llevar a su hijito al hospital cuando esté enfermo? No es que sea desgraciada. Quítense esa idea de la mente. Quítense ese concepto de reñirle a la madre cuando trae a la guagua en estado lamentable, ¿no? A punto de morirse y se muere definitivamente, y la riña de la mamá, ¿no ve? Porque has demorado tanto en traerla, que eres una mala madre, bla, bla, se las comen zapatitos y todo a la pobre mamá. Rara vez es porque sea descuidada y que sea mala gente. Piensen en esto. Imagínense a una familia con 7 guaguas. El marido no tiene trabajo y se va a sentar ahí en la zona del mercado con su cartoncito que dice que se hace de todo. Es pintor, plomero, carpintero, lo que necesite, ¿no? ¿Han visto a estas personas que buscan su trabajo? A veces tiene trabajo y durante días no consigue nada. Obviamente con la depresión, el problema económico y demás cosas, es víctima fácil para que encima los pocos pesos que se gana con los malos amigos, encima se los gasta en chicha. Su mujer, para tratar de aportar dinerito para la casa, tiene su carreterita y lo que hace es vender cositas en su carretilla. Esta familia vive por, qué sé yo, Uspa, o Carcara si quiere, a unos 7 kilómetros de las áreas donde se venden las cosas. ¿Creen que esta señora gasta en taxi y el señor en taxi para venir a la ciudad a las 8:30 de la mañana? No, agarra su carretilla y a pie sale de Caracara, de Uspa, para ir hacia el mercado. Son más de 5 kilómetros, por lo tanto necesita al menos 1 hora y media para poder llegar al lugar donde va a poder vender. Lo que significa que si no quiere que le ganen para comprar producto y demás cosas, las otras, y comprar barato, tiene que llegar a la zona del mercado a las 7 de la mañana. Y si va a llegar a las 7 de la mañana al mercado, ¿a qué hora tiene que salir de su casa? A las 6:30, 5 de la mañana, 6 de la mañana. A esa hora va a salir de su casa, ¿verdad? Y su marido igual. Entonces, la guagua pequeñita, ¿a cargo de quién queda? De los hermanitos mayores, ¿no? Pero el hermanito mayor tiene que ir a la escuela o a su colegio.
Entonces, ¿quién se queda en casa? La guagua de 5 años, 4 años. Esta guagua de 4 años está cambiándole los pañales a su guaguita, a su hermanito de 1 añito. ¿No ven? Esa es la realidad de la gran parte de la población boliviana. ¿Y creen que esta guagua de 4 años tiene la capacidad de detectar que la guagua está enferma y tomar la decisión de llevarla a un centro de salud? No, no puede. Ni siquiera va a poder cargarla. Bueno, pues cargará un rato en la casa, pero una cosa es cargar 5 minutos y otra cosa es caminar 10 cuadras cargando una guagua. Una guagua de 4 años no puede hacer eso, no tiene la fuerza. Encima, cuando es la hora de comer, la guagua de 4 años también tiene hambre y se va a comer su comida y parte de la comida de su hermanito, porque tiene hambre. Entonces esa guagua se desnutre, esa guagua se enferma. Esa mamá llega cansadísima en la noche, caminando otra vez con su carretilla a las 8 de la noche, 9 de la noche va a llegar a su casa. Su marido va a llegar más o menos igual, van a sumar los pesos y tienen unos cuantos pesos. Y la guagua tiene diarrea. Los guaguas siempre tienen diarrea, ya se le va a pasar. ¿Por qué? Porque llevaban a las 11 de la noche a un centro de salud que encima está cerrado, porque no funciona el centro de salud en la noche, lo llevan al hospital. ¿Y qué le dicen en el hospital ahora? No, es tercer nivel, tienes que venir con referencia, tienes que ir a tu centro de salud y mañana regresas. ¿No ven? Así estamos en el sistema de salud. Así que se gastaron 40 pesos, 50 pesos en el taxi que no tenían. Y al día siguiente, ¿qué van a hacer? ¿Ir a trabajar para comer ese día? ¿O perder toda la mañana en un centro de salud lleno y abarrotado de gente para que los traten mal, les traten mal y les den nada más que paracetamol y sale de irritación oral? No, prefieren ir porque tienen 6 guaguas más que dar de comer. ¿Y qué va a pasar? De que esa guagua que estaba con una pinche diarrea fácil de manejar, ahora se complicó, está con una deshidratación grave y estos papás no van a ver a la guagua sino hasta las 10 de la noche. Cuando ven a la guagua ya media muerta, van al hospital y aunque de mala gana en el tercer nivel terminan atendiéndoles porque la guagua ya la ven muriéndose, ¿no ve? Y le riñen y esa guagua se muere. Entonces, ¿por qué murió esa guagua? ¿De qué me habla la tasa de mortalidad infantil? Me habla de las condiciones socioeconómicas. Me habla del acceso y de la calidad del sistema de salud y su acceso, su posibilidad de que puedas acudir fácilmente. No en el horario que es chévere para el médico, chévere para la enfermera. No, en el horario que es accesible para la persona que necesita del servicio. Y discúlpenme que lo diga, pero cada vez veo los centros de salud y la gente está cada vez peor en los sistemas. Y culpa es del gobierno porque no da recursos, insumos ni personal. Sí, pero el maltrato que ocurre no depende del gobierno, depende del personal que trabaja ahí. Así de crudo. Así de crudo. Por eso se mueren estas guaguas. ¿Qué pasa con la mortalidad materna? La mortalidad materna es muy diferente. Porque la mortalidad materna si bien se calcula, primero, fíjense, número de defunciones por embarazo, parto puerperio sobre nacidos vivos. ¿Los nacidos vivos son parte de las mujeres en parto puerperio? No, por lo tanto no es una tasa, que es una razón. Eso es diferente. Una mujer, imagínense lo siguiente, que está embarazada, o una de ustedes, imagínense cuando estén embarazadas. Viven en Caracara también, ¿de acuerdo? ¿Listo? Están con 8 o 9 meses de embarazo y empieza el trabajo de parto. Y en vez de que avance el trabajo de parto, empiezan a sangrar y sale su patita de la guagua. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Tal vez gritar, doctor. Ya, de acuerdo a ese momento grita, pero algo tienes que hacer. ¿Qué cosa vas a hacer? Estás en tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar si te quedas en tu casa, Elizabeth? ¿Van a hacer esa guagua? No, te vas a morir.
tú junto con la guagua. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Necesitas ayuda, sí o no? Sí. Y tú sí puedes llamar a tu pareja, a tu mamá, vecino, ¿puedes hacerlo? Por celular yo creo que sí, doctor. Sí, sí. Ah, llamas por celular, llamas al taxi, tú misma. Si el desgraciado, la rata de dos patas, no se quiere hacer cargo y no está a tu lado, no importa. Tú eres persona adulta y dices, a la chingada, esto está yendo mal. Así que agarras el celular y llamas un taxi, ¿no ve? Puede ser que tengas muy poca plata, pero esto es una urgencia, así que hasta te vas a prestar la plata de la tiendita, ¿no ve? Y de la tienda, puche, claro, te va a ayudar, ¿no ve? Te va a prestar los 50 pesitos, algún vecino, algún familiar, alguien te va a llevar y vas a llegar. ¿En cuánto tiempo llegas desde tu casa a un hospital? ¿Por dónde vives? Kilómetro 12 de la petrolera. 12 por la petrolera. Muy bien. El Hospital del Sur está más o menos al nivel del kilómetro 6. ¿En cuánto tiempo llegarías ahí? En taxi, media hora. Ah, estás loco tú. Media hora y llegas a Punata, desde donde estás. En 10 minutos vas a llegar. Imagínate que esto ocurre además en la noche. A las 10 de la noche ya no hay ni tráfico. En 15 minutos llegas. ¿En cuánto tiempo llegas a la maternidad? 30 minutos. Ahí sí, porque tienes que irte por la laguna y tienes que desviarte un poco. En 20, 30 minutos llegas. ¿Sí? No importa dónde estén en el eje metropolitano, entre Sacaba, Quillacollo, hasta Vinto, incluso, hasta, puedo hablar hasta donde termina la ciudad, hasta Arguieto o a Tiquipaya, en 20 minutos llegas a un hospital. No importa en qué parte de la ciudad estés, en 20 minutos llegas a un hospital. Y claro, si llegas al hospital, la patita ahí saliendo, ese rato te atienden, te hacen la cesárea, te resuelven el problema, hay bancos de sangre, te meten las unidades de sangre y se resolvió el problema. ¿Te moriste? No, Elizabeth, no te moriste. Entonces, ¿cuál es la mamá que se muere? Yo sé que muchos de ustedes vienen del Valle Alto y no sé cuánto conocen de esto, pero piensen solamente en San Benito. San Benito está cerquita. En taxi se llega en 35 minutos a San Benito. Por Capunata se llega en 45 minutos. ¿De acuerdo? Pero eso es en la parte plana. Si ustedes están yendo por la carretera antigua, ¿no? Como yendo hasta la Angostura, ¿no? Vamos, cruza la Angostura, van hacia allá. A su mano derecha es plano, es el valle, ¿no ve? Pero a su mano izquierda están los cerros que limitan con el Chapare. Al otro lado de eso está Sacaba, Colomi y el Chapare, al otro lado. Esos cerros, esas serranías, se van a fijar que no hay caminos. Hay unas comunidades allá, chiquititas, 12 casitas, 15 casitas, que no están lejos del hospital de San Benito, están apenas entre 8 y 10 kilómetros del hospital de San Benito. Pero hay un problema en estas comunidades. Estas comunidades la gente no tiene auto. No hay camino. Ni siquiera hay señal de celular, pueden creer, en estos lugares. No hay, no entra. A veces hay Entel, tienes que estar con conejos tratando de moverte para conseguir señal de Entel. Tigo, Viva, no hay. ¿De acuerdo? Ahora imagina esta comunidad donde el único transporte es alguien que pueda tener su bicicleta o el camioncito que entra a la comunidad el día de mercado en Punata, normalmente el lunes en la noche, recoger la carga para llevar al mercado el martes. ¿Sí? En la madrugada. Y después no hay transporte. Ahora imagínate tú misma, Elizabeth, ya no viviendo en el kilómetro 12 de la petrolera. Imagínate viviendo en esta comunidad. A las 11 de la noche empieza el trabajo de parto, obviamente vas a atenderlo en tu casa.
Perdón, disculpen, entró una llamada y se cortó y este es un tema interesante para ustedes. Entonces, tienen esta situación, ahora estamos hablando con la Isabel, ¿no? Tenemos esta situación que es mucho más compleja. La misma situación, pero en esta persona en la comunidad. ¿Ustedes creen que va a poder manejar bicicleta así? No. ¿Creen que va a poder caminar 8 kilómetros esta persona con la patita de la guagua saliendo? No. Por muy fuerte que sea su marido, así bien mamado el tipo, hermoso ya, ¿de acuerdo? ¿Creen que va a poder llevar a esa mujer al hospital? No, no va a poder. Entonces lo que va a pasar con esta madre en esta condición, en esta comunidad, es de que se va a morir en su casa. Y si logran conseguir transporte, ¿no? Imagínense que el señor, el marido, se va en bicicleta hasta el hospitalito de San Benito, que ya es grandecito, por cierto, con ambulancia van para allá, la recogen, la llevan a San Benito. Y resulta que en San Benito no está el anestesista. No pueden hacer la cesárea. Necesita sangre. Y en la unidad transfusional del hospital solamente hay una unidad de sangre, que es ORH positiva, y la señora es ORH negativa. No le pueden poner la unidad de sangre. ¿Qué es lo único que queda? Llevarla desde San Benito hasta Cochabamba. ¿Cuánto tiempo ha pasado en eso? Es así como las mujeres se mueren en el campo. La mortalidad materna no ocurre en los hospitales, no ocurre en las grandes ciudades en general. ¿Por qué? Porque tienes acceso a este hospital y hay atención, tienes banco de sangre, tienes cirujano, tienes esto. Pero en el área rural, sin ir muy lejos, lo estoy diciendo San Benito, lo que estoy diciéndoles no es un invento mío, es algo que me ha tocado ver, ¿de acuerdo? Pasa. Y tenemos todavía una alta tasa de mortalidad materna. Entonces, ¿de qué habla la tasa de mortalidad materna? Nos habla básicamente del acceso al sistema de salud y la calidad, su capacidad de resolver esto en el sistema de salud. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a dejar esto, ¿de acuerdo? Por mi parte, y voy a presentarles a la doctora Romina Gómez. Ella es parte de la Universidad Mayor de San Simón, ella es abogada de profesión, ¿de acuerdo? Es docente investigadora también de la DICIT, de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la universidad, y estuvo, y no estoy seguro si todavía sí, a cargo de lo que es la unidad de lucha contra la violencia dentro de la Universidad Mayor de San Simón. La he invitado para que pueda hablar porque es parte de algunos de los elementos centrales que debemos manejar todos, primero como personas. En el caso específico de nosotros en el área de salud, porque también vamos a manejar a personas y una de las razones de acudir a un centro de salud tiene que ver con también los temas de violencia. Entonces, ya están viendo ustedes en pantalla compartido todo esto. Le pido, por favor, doctora Romina, bienvenida a la clase. Esta es la clase de epidemiología en la Facultad de Enfermería. Y tenga usted la bienvenida y por favor adelante con esta breve presentación sobre este tema de violencia en la universidad. ¿Aló, doctora Romina, me escucha? Doctora Romina, no la escuchamos, no tenemos audio.
Bueno, mientras vemos de que la doctora Romina pueda resolver un poco el tema de conexión, les voy dando un poco la indicación. Terminado esto, por favor, van a revisar su Classroom. Ahí van a tener una actividad práctica que deben resolver durante el día y tienen hasta las 2:30 para resolver esto, y entonces veremos si es necesario hacer un contacto de acuerdo con ustedes para que podamos ver las respuestas estándar. No lo vamos a ver la siguiente semana al empezar la clase, ¿de acuerdo? Creo que no está la doctora Romina. Aquí estoy, buen día. Doctora Romina Gómez, bueno, ahora sí la escuchamos. Entonces, ya la había presentado. Adelante, por favor, doctora, con la presentación. Bienvenida a la clase. Muy buen día a todas y todos. Un especial agradecimiento al doctor Daniel Lozano, quien, atendiendo las normativas de protección a la violencia de género, nos está concediendo este espacio. Y bueno, agradecernos esta conducta de compromiso contra toda forma de violencia. No sé si me escuchan bien, les voy a colocar un enlace para que puedan en ese enlace escribir sus nombres. Nosotros como Dirección Científica y Tecnológica vamos a otorgar un certificado a todos los asistentes, así que por favor les pediría que podamos colocar nuestros datitos en este formulario que les voy a pasar ahora el enlace, o también el doctor debe tener algún grupo de WhatsApp, se lo paso a él para que él les pueda compartir. Es el llenado de un formulario donde hay que colocar los datitos con el nombre completo y correcto para la entrega del certificado. Bueno, buenos días a todas y todos. Veo que hay más señoritas universitarias en este espacio. Vamos a tener un diálogo del protocolo de atención de casos de violencia de género en la Universidad Mayor de San Simón. Este es un protocolo que el año 2019 entra en vigencia después de un proyecto presentado el año 2018 en el que se establece que la universidad debe cumplir con la ley 348. La ley 348 es una ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Y esta ley establece que las instituciones públicas deben tener una unidad de protección en defensa de las mujeres contra toda forma de violencia. Pero la ley 348, si bien es cierto que se llama ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres, no es menos cierto que también ampara y atiende a los varones. Lo mismo, el protocolo de violencia de género en la universidad atiende indistintamente a mujeres y varones siempre que exista una vulneración en razón de género. Entonces, se presenta un proyecto el año 2018 y se aprueba por el Honorable Consejo Universitario el 14 de junio del año 2019 por la resolución 50-2019, dos cosas. La primera es que cualquier servidor público, funcionario, personal eventual, personal administrativo que va a conformar en la comunidad universitaria como trabajador no debe tener sentencia condenatoria contra alguna forma de violencia hacia su mujer o hacia su familia. Se aprueba entonces que todos los funcionarios de la universidad no deben tener antecedentes contra la violencia a su familia. En esa resolución también se aprueba el protocolo de violencia de género. Y con la aprobación del protocolo de violencia de género se crea la Oficina de Protección para la Mujer Universitaria. Esta oficina, les decía, por eso ya menciona la ley 348, tiene el nombre Oficina de Protección para la Mujer Universitaria, pero es indistintamente una oficina que protege a los varones y a las mujeres de la comunidad universitaria. Hay una condición para la aplicación del protocolo de violencia universitaria, y es que las dos partes sean miembros de la comunidad académica, docentes, estudiantes, administrativos o en su caso personal eventual. Cuando hay
hay un hecho de violencia donde una de las partes no es universitaria, entonces se deriva a la oficina del Consultorio Jurídico Popular, que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entonces, si las dos partes son de la universidad, de la comunidad universitaria, se atiende cualquier forma de violencia en razón de género. El género es una construcción social, el sexo es una condición biológica. Entonces, cuando existe alguna vulneración en razón de género, se aplica el protocolo de violencia de género en la Universidad Mayor de San Simón. A diferencia de otras universidades, y estoy hablando de las universidades privadas, la realidad universitaria de San Simón y de la universidad pública es muy particular. Este protocolo se ha creado estudiando modelos americanos y también europeos de protocolos e instancias contra toda forma de violencia de otras universidades del mundo. San Simón muchas veces, y no ha sido distinta, ha sido la primera universidad pública en Bolivia en tener un protocolo contra toda forma de violencia en razón de género en el sistema universitario boliviano. Después de esa constitución del protocolo, las demás universidades tienen ya sus instrumentos normativos observando la experiencia de la Universidad Mayor de San Simón. Ahora, este protocolo es distinto en universidades públicas a las universidades privadas. ¿Por qué? La realidad de la universidad pública es diferente a la universidad privada. En la universidad privada existe un acompañamiento y seguimiento por parte de los padres de familia, donde si un docente o algún miembro de la comunidad universitaria exterioriza alguna conducta de violencia o alguna inconducta, el papá, acompañado del estudiante universitario, porque el estudiante universitario es mayor de edad las más de las veces, pero siempre acompañado del papá, se quejan ante la rectoría, ante la instancia que corresponda de la universidad privada. ¿Y qué pasa? En la universidad privada suspenden al docente o lo despiden, porque los docentes son contratados. Eso no ocurre en San Simón, porque en San Simón las más y los más de los estudiantes tienen autonomía. Es muy raro que un papá venga a hacer el seguimiento de las notas de sus hijos o que tenga alguna interacción con algún profesor. No pasa, porque esta conducta es propia de la universidad pública. La autonomía de los estudiantes respecto a su conducta académica, personal, y la independencia también académica y personal que tienen las universitarias y los universitarios de las universidades públicas. Entonces, cuando existe alguna inconducta de un docente, cuando existe alguna inconducta de algún miembro de la comunidad universitaria, lo que pasa es que el estudiante no se va a quejar a su mamá y su mamá viene a hablar con el docente, no. Lo que pasa es que las más de las veces la estudiante rechaza esas invitaciones, acosos que vamos a explicar qué son, y merece, después de este rechazo, persecución, atropello, violencia por parte del docente, y la estudiante abandona esa materia, muchas veces puede dejar también la carrera. Frente a esa circunstancia de la realidad universitaria boliviana, es que se hace necesaria que exista un instrumento de aplicación para la protección contra toda forma de violencia que es propia de las universidades. El protocolo de violencia de género de San Simón establece 17 inconductas que son consideradas violentas en la universidad. Son distintos tipos de violencia. No son las formas de violencia de la ley 348, sino son formas específicas de violencia en la universidad pública. La primera es el acoso y el hostigamiento sexual. ¿Qué es acosar? Acosar es tener una conducta reiterativa. La víctima manifiesta su rechazo, pero a la persona que acosa no le importa e insiste en buscar un acercamiento, y esta es hostigación sexual. El acoso no siempre viene del superior al inferior. El acoso puede estar del superior al inferior, de una persona que tiene una condición de estudiante, administrativa o docente en su igual jerarquía, o en casos también puede haber
acoso desde el subordinado al superior. Lo que se busca es un hostigamiento o un acercamiento sexual que es no deseado por la víctima. Esa es una de las inconductas que reconoce el protocolo. Otra de las conductas es la conducta hostil basada en estereotipos de género. Esto ha ocurrido mucho en las carreras de ciencias y tecnología, donde existen históricamente y culturalmente más miembros de la comunidad que son varones. Entonces existen conductas hostiles hacia las señoritas universitarias. Había un docente que ya no está, desde hace un par de años se ha jubilado, que les hacía formar a las señoritas en el examen y les hacía bailar o a tener alguna conducta divertida para que él pueda tomar fotos. Si el estudiante se desenvolvía de esa manera, el docente le aprobaba. Entonces, esas son conductas hostiles basadas en estereotipo de género. Y esto solamente hacía con las señoritas universitarias. ¿Por qué? Porque son mujeres. Entonces, hay estas conductas que son y han sido parte de la historia de la Universidad Mayor de San Simón. Y ahora, con este instrumento, son públicas las prohibiciones a estas inconductas por parte del personal de la comunidad universitaria. También tenemos dentro de este quehacer universitario el acoso laboral. Ocurre mucho que como nosotros dentro de nuestra realidad universitaria nos dividimos en grupos o equipos políticos, apoyamos a uno u otro candidato, que gana el candidato al que no estabas apoyando, el contrincante. Y automáticamente, por haber apoyado públicamente al opositor del ganador eventual, la persona que ha participado de esta actividad es acosada. Hemos tenido auxiliares universitarias y universitarios que han denunciado. Hemos tenido docentes, investigadoras e investigadores que han denunciado acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Es una persecución psicológica, es un terrorismo psicológico para amedrentar, para generar un malestar psicológico en el trabajador, para que este mismo trabajador pida ser cambiado o removido de esa unidad. A uno le desvalorizan, no dan una significación como corresponde a su labor, no le dan el respeto ni la importancia como miembro trabajador. Entonces, nuevamente, el acoso puede ser del superior al inferior, del igual entre iguales o del inferior al superior. Esto ocurre en la Universidad Mayor de San Simón, es una práctica. Hemos tenido casos de acosos donde las víctimas han sido docentes, hombres y mujeres, por estos resultados de una contienda política, donde el ganador, como ahora jefe, ha empezado a realizar esta persecución u hostigamiento psicológico a sus dependientes trabajadores. Entonces, es una forma de violencia en la universidad y el protocolo de violencia de género tiene un procedimiento específicamente cuando existe acoso laboral. Desde el año, aparte, 2022, hay un instrumento normativo del Ministerio de Trabajo que cuando existe alguna situación de acoso laboral, uno presenta una denuncia verbal, la Dirección Departamental de Trabajo envía un inspector, verifican la condición del acoso y determinan que el acosador se cambie de fuente laboral. Entonces ya tenemos también ese procedimiento del Ministerio de Trabajo que se puede aplicar dentro de la universidad. Otro de los tipos de violencia que ocurre en la universidad pública es la violencia docente. ¿Qué es la violencia docente? Es de las principales formas de violencia que existe en San Simón. Los docentes, nosotros tenemos deberes, obligaciones y también derechos. Derechos como cualquier individuo, como cualquier ser humano. Pero la condición de docente, al ser trabajadores de la universidad, hace que nosotros, los docentes, tengamos obligaciones que tienen que ser y merecen cumplimiento estricto. Respecto del horario, respecto de la metodología, respecto de las calificaciones, respecto del trato con los estudiantes. Y debemos cumplir siempre los reglamentos de evaluación docente. Cuando estos aspectos no se cumplen, nos encontramos frente a la violencia docente. Existen docentes que pasan
en horarios que no son adecuados y no es normal que existan acuerdos para recuperar una clase un fin de semana o por solicitud del grupo de estudiantes presentar una clase extra. Esa no es violencia docente. La violencia docente existe cuando hay inconductas que enmarcan dentro de la irracionalidad y que vulneran los derechos de los estudiantes. Hemos tenido un hecho en la Facultad de Ciencias y Tecnología donde el docente ha iniciado el examen virtual a las 10 de la noche y ha terminado a la 1 de la mañana. No solamente eso, como era virtual, una de las universitarias quería ir al baño y le dan tiempo cronometrado para que vaya al baño y vuelva. Y además tenía que enfocarse en el trayecto al baño para que no proceda a copiar, a entender del docente. Entonces, esa es una forma de conducta de violencia docente. Entonces, cualquier inconducta que sobrepase las facultades del docente es violencia docente. También hay violencia docente cuando el docente tiene una especial fijación para perjudicar a un grupo de personas. Ha pasado también dentro del mismo alcance de los resultados políticos que han existido grupos perseguidos por algún miembro docente. Entonces, cualquier tipo de conducta de violencia docente es prohibida en la Universidad Mayor de San Simón y en la Oficina de Protección para la Mujer Universitaria se presenta la queja y la oficina interviene para que acabe y termine cualquier forma de violencia. La violencia física es una afectación a la salud o a la integridad física en algún miembro de la comunidad universitaria. Ocurre mucho también en las circunstancias de elecciones que los estudiantes se agreden entre estudiantes y es una forma de violencia. En este caso, nosotros actuamos defendiendo a la víctima o interviniendo también de oficio para que se inicien las investigaciones correspondientes y que no exista violencia física en la Universidad Mayor de San Simón. Generalmente ha ocurrido este hecho de estudiantes a estudiantes. La violencia sexual. La violencia sexual es un tipo especial y una forma de violencia que afecta a la libertad sexual. Entonces, la afectación a la libertad sexual va a ser una forma de violencia sexual. A diferencia de los otros tipos de violencia, la violencia sexual es un delito porque se afecta a la libertad sexual. Dentro de esta violencia sexual tenemos a la violación, al abuso sexual y al acoso sexual. ¿Qué es la violación? La violación es el acceso carnal del miembro viril en la boca, en el ano o en la vagina con fines libidinosos y sin consentimiento de la víctima. Entonces, cuando exista acceso carnal o de otro objeto en la boca, en la vagina o en el ano, sin consentimiento de la otra persona, sea hombre o mujer, tendremos violación. La violación es un delito y tiene una pena privativa de libertad de hasta 20 años. Cuando la víctima está en estado de inconsciencia, esta pena se agrava hasta 25 años. Nosotros tenemos una conducta propia de la universidad y que esto ha merecido una sentencia especial y la universidad tiene que dar cumplimiento a que en las reuniones de universitarias o universitarios consumimos bebidas alcohólicas. Y hay el chiste inclusive de comadres. Vamos a ir a comadres con tu carretilla a ver a cuántas comadres me llevo. Esta es una violación y es un anuncio de violación además. Porque no se puede tener relaciones sexuales con una mujer o con alguna persona que está en estado de inconsciencia. Como la mujer en estado de ebriedad se encuentra en un estado de inconsciencia, no ha prestado su consentimiento para la relación sexual. Y si yo, universitario, estoy en una fiesta y me llevo a la borracha, tengo relaciones sexuales con la estudiante borracha y después ella despierta y no se acuerda, ese hecho va a ser procesado, investigado y con seguridad sentenciado por violación y tiene una pena privativa de libertad
de 20 años y la agravante de 5 años más porque la víctima se encontraba en estado de inconsciencia. Y los demás van a decir, pero ella se ha ido con él. Estaba en estado de inconsciencia, no ha prestado consentimiento. Y en razón de juzgamiento se aplica la perspectiva de género, no solamente en Bolivia, en todos los países del mundo. Entonces, la violencia